Vamos a ir al principio de esta enseñanza. Una prioridad en la vida de la iglesia es orar por sus pastores. Yo sé que esta iglesia ora por los pastores, ora por el pastor Luis, por su esposa, por la familia, porque vemos lo que Dios hace en su vida. Vemos lo que Dios también establece bendición en la iglesia. Esta iglesia ha podido crecer, ha podido afirmarse, ha podido extenderse gracias a lo que Dios hace, al poder de Dios. Y fundamentalmente Dios usa, a su siervo. El pastor siempre es instrumento de la mano del Señor. Dios lo ha puesto como ministro para que pueda hacer las cosas que Dios designa. Y cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, sabemos que todo funciona, todo avanza, todo se va acomodando a lo que Dios quiere. Y yo sé que Dios quiere muchas cosas buenas, amados hermanos, para esta casa. Y lo estamos viendo. Y lo más grandioso que Dios puede hacer en esta congregación es que muchas vidas sean salvas. Que los cultos acá ya no sean 3, sino se vayan aumentando, 4, 5. Y que se extienda el lugar para que mucha gente más pueda llenar esta casa de alabanza, de gratitud a nuestro Señor. Y todo eso, amados hermanos, tiene que ver mucho con la oración, aunque usted no lo crea. Usted puede pensar también que su oración tal vez es, usted puede decir, no, pues como que Dios no me escucha, como que en vano oro, como que no me funciona. No, amado hermano, su oración es tan valiosa porque eso permite que la gracia de Dios se derrame. En la palabra encontramos muchos textos respecto a ello. Por ejemplo, en Juan 15:5 Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí. ¿Cómo permanecemos en nuestro Señor? ¿Cómo permanecemos en esa comunión con Dios? Por medio de la oración y su palabra, por medio de la obediencia, por medio de la alabanza. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Nosotros creemos que la vida de nuestro pastor sea fructífera, ¿no? Necesitamos orar por eso, por su vida, por su ministerio. Dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amados hermanos, a veces se confunde el hacer las cosas de Dios con lo que nosotros queremos, ¿no? El pastor siempre nos ha contado, ¿no?, sus experiencias y a mí nos sorprende, ¿no?, cómo él estaba haciendo la obra, estaba haciendo las cosas de Dios, estaba predicando el evangelio y un día cuando estaba detrás del púlpito Dios le dice, ¿y qué haces acá? Señor, predicando tu palabra ahí, haciendo tu obra. No, las cosas que hacemos, muchas gracias hermanita, tienen que ser siempre en la voluntad de Dios. Como dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amados hermanos, y eso significa intimidad con Dios, comunión con Dios. Nosotros necesitamos orar para que nuestro pastor tenga una profunda intimidad con Dios, que siempre escuche la voz de Dios, ¿no? Porque como seres humanos podemos ser muy empeñosos en todo. Por ejemplo, yo soy una persona bastante emocional. Siempre algo me parece bien y adelante digo, ¿no? Pero a veces me olvido de consultar a Dios, de buscar la guía del Señor. Señor, ¿está bien? Uno después que cometió el error, después pregunta, Señor, no, pues. Amado hermano, por eso necesitamos orar por nuestros pastores, para que Dios sea quien guíe y sostenga su vida. El Salmo 133, 1-3 dice claramente, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como estamos siempre. Nos alegramos, ¿no?, como hermanos, tenemos una coinonía, nos alegra ver a nuestro hermano. Es una segunda familia muy hermosa, ¿no?, que nos agrada compartir. Dice, qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, o sea, no en chismes, no en pleitos. Qué triste es esa realidad, amado hermano. Es porque la iglesia no ora cuando se dan todas esas cosas, la chismosería, porque yo sé que como seres humanos tenemos tantas cosas, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver, de vivir, de pensar, etcétera. Pero cuando estamos en unidad como iglesia, todo eso pasa por la oración.
de rendir nuestro corazón a Dios y estar todos en un solo espíritu. Por eso dice en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sacerdote, el pastor, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es decir, esa unción desciende de la cabeza, va cayendo. ¿Hacia quién? Hacia toda la iglesia. Amado hermano, Dios es un Dios de orden. La bendición primero viene por la cabeza. Por eso la iglesia necesita orar por su pastor. ¿Cuántos queremos vivir bajo bendición? Todos anhelamos esa bendición, es decir, la gracia de Dios que abunda en nosotros en todas nuestras luchas, porque hemos entendido que nuestra vida no es nada fácil, amado hermano. No podemos nosotros pensar a estas alturas que estamos en este mundo para ser felices. Hemos entendido que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Y es más, en el sufrimiento Dios siempre se glorifica. Entonces, en medio de ello, queremos ver la gloria de Dios, su presencia que nos sostiene, que nos acompaña. Y eso tiene mucho que ver con la bendición que Dios establece sobre su iglesia. La Biblia dice que Dios derrama bendición en medio de la congregación. O sea, ¿dónde usted alcanza bendición? Cuando usted participa de la iglesia. Porque hay muchos que piensan, no, pues Dios está en todo lugar, y se vuelven creyentes solitarios, ¿no? Ellos viven su fe a su manera y no quieren participar de la iglesia porque piensan que la iglesia les va a perjudicar, ¿no? Porque no encuentran la iglesia que se acomode a sus gustos, por decir así. Entonces, ese creyente no recibe bendición, amado hermano, porque claramente la palabra dice que la bendición está, que Dios derrama la bendición en medio de la congregación. Por eso usted, cuando se hace parte de una iglesia, usted tiene que también sujetarse a lo que Dios establece. ¿Qué quiere Dios para su iglesia? Que ore por sus pastores. Y esto lo vamos a ver en esta enseñanza, amado hermano. Veamos las peticiones de Pablo. 1 Tesalonicenses 5:25 dice: amados hermanos, oren por nosotros. ¿Por quiénes? Por los ministros, por aquellos que están llevando el evangelio, por aquellos que han dispuesto su vida para servir al Señor en esta tarea tan compleja y nada fácil, amado hermano. Porque cuando vemos la vida de Pablo, él constantemente por llevar el evangelio estaba metido en todo tipo de problemas. ¿Qué no le pasaba a Pablo? ¿No? Por eso él pedía que oren por él. En Efesios 6, 19 al 20 dice claramente: y oren también por mí, dice Pablo. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Es decir, lo que Dios quiere que la gente conozca y sepa. Dios es quien revela, amado hermano, las verdades eternas. Uno cuando reconoce a Jesús como el Señor, porque la palabra se le reveló, no es porque uno sea muy inteligente, o tampoco es porque el que le predicó el evangelio sea muy elocuente, sea excelente en su forma de enseñar. No, es porque el Espíritu Santo ha obrado en su vida. Por eso Pablo dice, no, oren para que Dios me dé las palabras adecuadas, las palabras que pueden tocar el corazón de cada persona. Entonces, amados hermanos, todo pasa por la oración, ¿no? Se supone que esta carta, dice a los tesalonicenses, es la primera carta que Pablo escribe a las iglesias que fundó. Es decir, es una de las cartas más antiguas que se encontraron, ¿no? de las que se han recopilado en la Biblia. Entonces nos muestra que desde un comienzo él tenía bien claro eso en su vida. Necesitaba que la iglesia ore por él. Y cuando ahora vamos a ver en lo que vamos desarrollando este tema, que él era lo que más necesitaba para su ministerio, que oren por él. Él era un hombre de oración, de hecho. Está en sentido, ahora esta petición que él hace está en sentido imperativo. No está pidiendo, por favor, tal vez puedan orar por mí. No, él está diciendo claramente: oren por nosotros, oren por mí. En forma, y esta petición no viene de Pablo, amado hermano. Esta petición viene de parte de Dios. Es como Dios mismo nos está diciendo: oren por sus pastores. La pregunta sería: ¿lo estamos haciendo, amado hermano? Pero con un compromiso firme. Es decir, permanentemente. No a veces, tal vez cuando nos acordamos.
A veces cuando el pastor nos cuenta sus muchas cargas, sus muchas luchas, no. Es un compromiso delante de Dios. Dios nos encarga, Dios es el que nos pone este mandato, orar por nuestros pastores. Ahora, como es una orden así explícita, requiere una necesaria obediencia, porque se supone que todo creyente está llamado a la obediencia. Acá no somos pues una iglesia rebelde, ¿no? Que no, pues que si le conviene, si le da la gana, obedece. No, somos una iglesia llamado a la fidelidad y a la obediencia a nuestro Señor. Amén, hermanos. La oración libera el poder de Dios para su ministerio o para un ministerio efectivo. ¿Por qué tenemos que orar? Para que la labor que Dios le ha encomendado sea efectiva. ¿Quién lo hace efectivo? Dios, amado hermano. Porque yo sé que también requiere mucho de la preparación de la persona. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre muy preparado, ¿no? Para su tiempo era uno de las eminencias, porque bueno, él dice, no había estudiado en la escuela de Gamaliel, y aparte de eso, pues sus padres habían procurado que él siempre pueda desarrollar sus máximos potenciales, y Dios lo usó, ¿no? Vio su empeño, vio su tenacidad, vio su disciplina, y Dios lo usó. Dios lo preparó en términos finales, porque detrás de todo siempre está Dios en nuestras vidas, amado hermano. Así pensemos que Dios estuvo ausente en el tiempo que no tuvimos nada que ver con Él. No, Dios estuvo presente siempre porque Él nos había apartado para Él. Y a Pablo lo había apartado para sí. Estuvo detrás de Él siempre. Entonces, la oración, dice, libera el poder de Dios. ¿Por qué? Porque, amados, esa dependencia de Dios es lo que permite que Dios pueda obrar. Pablo entendió cuando él oraba, por ejemplo, por su sanidad, él decía, ¿no?, que lo sanara el Señor de aquel aguijón que tenía. Pero Dios le dijo por 3 veces, no te voy a sanar. ¿Por qué le dijo? Porque te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces Pablo entendió que solamente el poder de Dios podía obrar en su vida en medio de sus luchas, en medio de sus debilidades, en medio de sus limitaciones. Por eso necesitaba orar, depender de Dios. Amén, hermanos. Ahora, esta petición que abarca todas las demás formas de oración que presentará a lo largo de sus escritos, ¿no? Porque Pablo, si lo vemos, por ejemplo, en la cárcel, ¿qué hacía Pablo? ¿Cómo oraba a Dios? Alabándolo. Estaba en medio del sufrimiento, ahí encarcelado, con cadenas, dice, magullado, totalmente afectado por él, ¿no? Por todos los golpes que había recibido, por no comer, tantas cosas que pasaría. Pero él, ¿qué hacía? Alababa a Dios. Su oración era una adoración al Padre, de gratitud, no de queja, ¿no? Si nosotros vemos su ministerio, en todo tiempo él estuvo dependiendo de Dios en medio de todo tipo de oraciones, rogando, muchas veces clamando al Señor, muchas veces ayunando, etc. Hay muchas formas, amados hermanos, que nosotros podemos presentar nuestras oraciones a Dios. Muchas formas. Y ya hemos visto que la oración nos permite estar siempre delante de Dios. ¿Está usted orando? Está delante de Dios. Cuando usted agradece, está orando también. Acción de gracias. ¿Y qué? Está delante del Señor. Cada vez que usted hace algo conforme a lo que Dios establece, está delante de Él y Dios se agrada, ¿no? Juan 16:8 dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué necesitamos orar? Para que Dios sea el que convenza a las personas, para que Él traiga revelación al corazón de las personas. El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová oye. ¿Quiénes son los justos? Todos aquellos que tienen a Cristo en su vida, aquellos que reconocen su señorío en su vida, son justos delante del Señor. Dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amados hermanos, cuán importante es la oración. Por más que usted piense que Dios no lo escucha, no. Yo siempre pongo el ejemplo del hijo, ¿no?
Cuando el hijo esté pasando, por más que tenga la culpa de algunas situaciones difíciles que esté pasando por sus propias malas decisiones, ¿usted cree que el papá o la mamá van a dejar de atenderlo cuando él pide una ayuda? De ninguna manera. Mi mamá antes me llama y me cuenta algo, ¿no? Mi hermano, uno de mis hermanos, se ha trasladado de casa y se le ocurrió pues ir a recoger sus cosas después del trabajo, y a la 1 de la mañana estaba yendo allá a su casa a poder recoger algunas pertenencias que tenía, y resulta que él pues tiene un problema de tiroides. Entonces le gana el sueño, y le ganó el sueño ya cerca a la casa, y se metió una zanca, el carro se afectó, y 1 de la mañana llamándole, ¿no?, pidiendo ayuda. Y mi mamá pues igual le contestó, se afligió, empezó a llamar y convocó a 3 de la mañana y todo el mundo ayudándolo a él. Es decir, él cometió los errores por su negligencia, pues, etcétera. Porque ¿a quién se le ocurre? Dice, después del trabajo, cansado y todavía con esa realidad que él vive, de que él se queda dormido cuando maneja. ¿Cómo se le ocurre? Y todavía con su esposa estaba yendo y los dos se quedaron dormidos. Ya la gracia de Dios, amado hermano, lo sostuvo, ¿no? Pero lo que vemos es eso, ¿no? Claman, dice, los justos, y Jehová los oye. Dios siempre tiene cuidado. Así como no, el hijo lo llamó a mi mamá, ella lo atendió y rápidamente convocó, hasta el mecánico lo mandó. 3 de la mañana el mecánico ahí jalando su carro. Increíble todo lo que hace Dios, amado hermano. Así es Dios con nosotros. Así que, amado hermano, siempre tenemos esa gracia de Dios, ¿no?, que podemos acercarnos a Él en todo tiempo, aún a las 3 de la mañana. Dios es bueno. ¿Cuál es la pauta de Dios? El apóstol Pablo era un hombre de oración constante, dice. En sus cartas la oración es infaltable. Si usted lee las cartas de Pablo, no hay una carta donde esté exento de oración. No, él siempre estaba orando por la iglesia. Estaba pidiendo que oren por él. Ya era parte vital de su vida, de su ministerio. Porque él había entendido que separado de Dios, nada podía hacer. Amado hermano, el ministerio es una completa dependencia de Dios. Por eso la iglesia necesita orar para que el pastor, porque el pastor, ¿Ustedes creen que el pastor es un superhombre? Es una persona totalmente diferente a nosotros. Él en vez de hueso tiene acero, ¿no? No, amado hermano. Es una persona tal como nosotros, con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades, ¿no? Y necesita depender de Dios. Ahora vamos a ver, don Pablo ¿por qué pedía oración? Porque él sabía, era consciente de sus limitaciones. Yo creo que todos somos conscientes de nuestra realidad. El pastor también cuántas veces nos ha contado sus limitaciones. Por eso necesita que nosotros oremos por él, ¿no? Sin embargo, Pablo pide en diversas ocasiones que se ore a su favor, ¿no? Por ejemplo, hay muchos pasajes que nos muestran en todas sus cartas prácticamente él pedía oración, excepto en Corintios, en 1 Corintios y en Gálatas. No pide, ¿por qué? Porque él estaba tratando un problema de doctrina en estas iglesias, problemas que estaban sucediendo. Entonces, leyendo el comentario decía, ¿no?, Pablo creía que no podía pedirles a estas iglesias, no estaban a la altura de orar, ¿no?, en esa situación, en esa realidad que ellos vivían. Por ejemplo, en Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos. 2 Corintios 1:11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, ¿no? Vemos otra carta, la otra, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Él pedía oración. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando ustedes oren,
porque él pasaba de todo tipo de cosas, ¿no? Perseguido constantemente, necesitaba la oración de la iglesia. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Siempre él estaba buscando gente que ore por él. Todas las veces estaba reclutando personas creyentes que oren por él, porque él sabía que su ministerio dependía de la oración, amado hermano. ¿Ustedes creen que nuestro pastor es diferente? No, amado hermano. Él necesita que la iglesia ore. Ahora, la enseñanza es simple. Todo hijo de Dios que ora necesita pedir oración por sí mismo. Pablo era consciente de eso. Él también oraba. Oraba por la iglesia, oraba por cada congregación que levantaba. Él, cuando nosotros vemos en sus cartas, siempre está orando para que Dios derrame gracia y sabiduría en la iglesia, para el conocimiento de Dios. Pero él también necesitaba que oren por él, porque él no es el superhombre, pues. Aún nuestro Señor Jesús pidió que sus discípulos oraran, que lo acompañaran en oración, amado hermano. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es tener claro esto. ¿Por qué? Porque una iglesia que quiere caminar bajo el poder de Dios necesita primeramente orar por sus pastores. Si no, no pasa nada, amado hermano. Sobre todo en este tiempo estamos viendo cuántas iglesias se están desviando de la fe, de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque por muchas razones, que no es el punto en esta enseñanza. Las peticiones de Pablo, Romanos 15, 30 al 32, dice: mis amados hermanos, les pido encarecidamente, mira cómo le pide, ¿no? Encarecidamente, es decir, por favor, rogándoles prácticamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha. O sea, cuando usted ora por el pastor, ¿qué está haciendo? Se está uniendo con el pastor en el ministerio, en la obra de nuestro Señor. Dice que se unan por mí en mi lucha, orando a Dios por mí. Dice, háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Entonces, la petición de Pablo es para que la oración sea por el aprecio que le tienen. ¿Cómo debemos orar por nuestro pastor? Por el aprecio que le tenemos. ¿Cuántos aman al pastor? Siempre le hemos manifestado nuestro cariño. ¿Y cómo se manifiesta en forma, digamos, práctica? Orando por nuestro pastor. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Porque cuando uno ama, porque dice con el amor que el Espíritu Santo les ha dado, cuando uno hace las cosas por amor, no va a quejarse, no va a decir, ay, que estoy cansado, ya oré mucho por él. O sea, no va a poner ninguna restricción a su oración, porque cuando uno hace por amor, siempre lo hace con el mayor gusto, con gratitud. Aún, ¿no?, cuando le cueste, igual lo hace, porque busca el mayor bien por quien dice que ama, ¿no? Entonces hagámoslo, dice, con amor, por el aprecio que le tenemos a nuestro pastor. ¿Qué más? Oremos para que lo libre de los peligros de personas que rechazan la fe. Pablo, ¿qué no pasaba, amado hermano? A él los judíos lo perseguían a muerte, lo querían matar. ¿Cuántas veces, no? Los enemigos de la fe, ¿no? Lo vemos constantemente en todo tipo de dificultades, producto de su tenacidad de vivir para el Señor. Porque él decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando estaba preso, ¿qué decía? No, soy preso de Cristo. Él para nada estaba, cuando estaba preso se quejaba, decía, ay, por culpa de esto que hago me pasa esto. No, él decía, soy preso de Cristo. Es decir, Jesús mismo lo tenía encarcelado. Así de simple, amado hermano. Su confianza no estaba en él, estaba en Cristo nuestro Señor. Él quiere que esté preso, a él sea la gloria. Usted imagínese, por ejemplo, cuando estaba preso ahí con Silas, ahí en lo profundo de la cárcel, encadenado y todo, él alabando al Señor. ¿Y qué vio? ¿Qué pasó en esa noche? Las puertas se abrieron, las cadenas se quebraron, y el carcelero, al ver que todo estaba abierto, la cárcel estaba abierta, dijo, uy, soy hombre muerto.
y cogió la espada para matarse, y Pablo dijo: tranquilo, no te hagas nada, todos estamos aquí. ¿Y qué pasó ese día? Hubo salvación. Porque él dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y dijo: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Y Dios usó esa situación, ¿para qué? Para traer salvación a esa vida, a esa familia, y sabe Dios cuántos. Amados hermanos, por eso él decía: yo soy preso de Cristo. Lo vemos en los hechos. Así que nunca nos quejemos cuando estemos pasando situaciones. Pensemos: ay, es que Dios me ha abandonado, me ha dejado solitario, ya no me escucha mis oraciones. No, amado hermano, debemos ser conscientes de la realidad que Dios siempre está con nosotros, siempre, ¿no? Por eso él tenía tantos enemigos y necesitaba que Dios lo sostuviera, para que él no se queje, porque podía quejarse. ¿Usted le ha pasado cuando usted está malherido, cuando usted está agobiado por algo? Tal vez en ese momento usted empezó a renegar, empezó a fastidiarse, empezó a culpar, etcétera. Es porque en ese momento le está faltando fe, amado hermano. Le está faltando convicción. Porque cuando uno se queja, ¿de quién se queja? ¿De Dios? Entonces le está faltando esa fe, esa convicción de que Dios está a su lado, ¿no? Por eso Pablo decía: oren, ¿no?, por tantos enemigos que tenía. ¿Ustedes creen que el pastor Luis tiene enemigos? Ya nosotros lo sabemos. ¿Cuántas veces él también se ha sentido a veces desanimado? Y la iglesia con sus oraciones lo sostiene. No solamente, amados hermanos, vale que usted ore, también dígale de cuánta bendición es en su vida. Porque ¿a quién le gusta escuchar gratitud? A todos nos agrada que sean agradecidos. Hágale saber. Yo me acuerdo de una pareja que la esposa estaba en el lecho de muerte porque se había sentido siempre inútil. Su esposo nunca la había valorado, nunca le había dicho palabras realmente que le reconforten, que le alegren. Nunca le había estado agradecido ni con su comida ni con nada. Y esta dama se sentía inútil, se sentía que ni aún su comida era grata para su esposo, etcétera, para su familia, hasta el punto que todo eso le llevó a la depresión. Y bueno, en esta historia ella tenía, ¿cómo se llama? Le dio al pulmón, le afectó, ¿no? De tal forma que ya estaba en su lecho de muerte. Y ahí al final de su vida el esposo le dice: ¿qué será de nosotros ahora que si nos haces falta? Todo lo hiciste bien. Y ella le dijo: pero nunca me lo has dicho. Amado hermano, manifestemos lo agradecido que estamos con nuestro pastor, ¿no? Porque yo sé que sus oraciones muchas veces nos han ayudado, porque el pastor ora por su iglesia. No crea que el pastor no ora por la iglesia. No, amado hermano, es constante la oración de un pastor por su iglesia, y debemos ser recíprocos, ¿no? ¿Qué también pide? Que los hermanos estén dispuestos a recibir lo que Dios da a través del pastor. ¿Qué nos da Dios a través del pastor? Su palabra, su mensaje. Pero muchas veces no lo recibimos. Muchas veces decimos: este es para tal fulano, no para mí. Pero Dios te está hablando. Muchas veces somos indiferentes. El pastor siempre es lo mismo, etcétera. A veces simplemente lo pasamos por alto. Pero al final, amado hermano, ¿a quién tú rechazas? A Dios. Dios quiere hablarte, Dios te está dando su mensaje. Entonces, pero ¿qué es lo que necesita la palabra que viene de parte de Dios, que el pastor puede anunciar? Que el Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de las personas. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio, quien trae convicción al corazón de las personas. El único que cambia es Dios, no la persona, ¿no? Nosotros sabemos eso. Pero la palabra es el instrumento que Dios usa. Por eso aquel pide que reciban lo que Dios ha dispuesto para ellos. Por eso necesitamos orar para que lo que Dios nos da a través del pastor, tengamos un corazón receptivo, porque viene de parte de Dios.
para ir terminando. Cuando la iglesia deja de orar por sus pastores, este es un pensamiento, ¿no? O un dicho que dice Gardiner Spring. Dice, cuando la iglesia deja de orar por sus pastores que los pastorean, los pastores ya no serán una bendición para las iglesias. Mire a qué nivel está este pensamiento. Que los pastores ya no sean una bendición para la iglesia. Amado hermano, en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Si el pastor puede lograr que su ministerio sea grande, efectivo, por la gracia, todo es por la gracia de Dios. No es porque sea un superhombre, no es porque sea el más indicado, el más capacitado, el único, digamos. No, amado hermano. Pablo dice claramente, fue la gracia de Dios. Nosotros cuando vemos el ministerio de Pablo, un ministerio realmente que a todos nos inspira en su valor como ministro, en su valor para luchar porque nunca se amilanó, a pesar que pasó de todo, pero él seguía adelante, cumpliendo la tarea que Dios le había encomendado, a tal punto de decir, ya no sé, yo preferiría morir y estar presente en Dios, pero por causa de ustedes debo seguir, decía, tenía que seguir esforzándose en llevar el mensaje. Pero él dice, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Amado hermano, ¿qué es lo que hace del pastor una persona realmente fructífera por el poder de Dios? Es la oración, es su apego a Dios, es la iglesia que está clamando por él. Por eso acá en este pensamiento dice, una iglesia deja de ser de bendición porque no ora por sus pastores. Nosotros necesitamos orar por nuestros pastores, amados hermanos. Si queremos ver una iglesia realmente donde Dios se glorifica, donde Dios muestra su poder y su gloria, necesitamos orar, porque Dios es un Dios que empieza por la cabeza y avanza a toda la congregación. ¿Qué tal si en esta tarde podamos ponernos de pie y podamos orar? Especialmente por nuestro pastor. Y me gustaría que el pastor Luis venga. Pastor Luis, queremos orar por usted, pastor. ¿Cuántos aman al pastor? Qué bueno. Gracias, pastor. Deme el privilegio de orar por usted. Amado Padre, queremos agradecerte por la vida de nuestro pastor. Gracias por darnos un pastor consagrado a ti. Ha sido de tanta bendición a nuestra vida. Podemos verlo, amado Dios, cómo nuestras familias prosperan. Gracias, amado Dios, a darnos el instrumento de tu mano, Padre. Aquel mensajero tuyo, Señor, que ha traído palabra de vida a cada uno de nosotros. Por ello, Padre, en esta tarde queremos orar por su vida. Primeramente, pedirte perdón porque muchas veces tal vez no hemos orado, Padre Santo, por tu siervo. Amado Dios, ayúdanos a tener un compromiso firme de poder orar por él permanentemente, amado Dios, porque esa es tu voluntad, eso es lo que tú has dispuesto para tu iglesia. Si queremos ser una iglesia consagrada, una iglesia que glorifique tu nombre, Señor, pasa lo primero por orar por nuestro pastor. Por ello te pedimos, amado Dios, que tú seas quien lo sostenga, tu gracia se derrame en abundancia sobre su vida, le des la salud, las fuerzas cada día, le des gracia y sabiduría, Padre Santo, él pueda tener esa revelación de tu palabra, amado Dios, que traiga a tu iglesia con alegría, con gozo. Queremos ser una iglesia, bendito Dios, de un corazón dispuesto, Señor, un corazón, Señor, anhelante de tu consejo, de tu guía, de tu dirección. Te pedimos que uses a tu siervo, Padre, que tú bendigas su vida, amado Dios, en toda área. Amado Dios, tú prosperes su ministerio. Así como hemos visto cómo esta casa, Señor, ha sido engrandecida porque tú te has glorificado en ella.
Oramos, Padre, para que siga extendiendo, siga alcanzando, Señor, ese propósito tuyo. Amado Dios, bendice su vida, bendice a su esposa, amado Dios. Tú sostengas porque son una sola carne, amado Padre. Igualmente bendice a cada uno de sus hijos. El ministerio que has puesto sobre sus hombros sea, Señor, engrandecido por tu mano poderosa. Amado Dios, gracias te damos por la vida de nuestro pastor. Gracias. Bendito Dios, expresamos que lo amamos, amado Dios. Lo amamos con el amor que tú nos has dado. Y nuestro compromiso es orar siempre por él. Gracias, Padre, te damos a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios me los bendiga, amado hermano. Gracias.